Amados hermanos de la Iglesia Nuevo Pacto y todos aquellos que deseen conectarse con nosotros, para mí, como siempre, es una gran bendición estar con ustedes a través de este medio, siempre con un propósito, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos une para tener comunión, para tener momentos de reflexión acerca de su palabra. Damos gracias a Dios por este día, porque siempre son nuevas sus misericordias cada día, y hermanos, y hoy tenemos maná especial, hoy tenemos alimento especial, diferente a como lo hemos estado dando. Amén. La semana pasada estuvimos hablando sobre la doctrina de Cristo, ustedes bien lo recuerdan. Hemos estado hablando sobre todo lo que es la doctrina de Cristo, que está en 1 de Timoteo, capítulo 3, 16. Vamos a verlo, hermanos, para darle seguimiento a lo que hemos estado estudiando. Observen, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es decir, es un misterio, hermanos, porque no había sido revelado. El Evangelio estaba ahí, hermanos, subyacía, hermanos, de forma latente, pero la gente no lo conocía. Hermanos, solamente lo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento tuvieron que hablar con tiempo antes sobre la venida de advenimiento, de la venida de nuestro amado Jesucristo. Por ejemplo, Isaías, que es el que más profetizó acerca del Mesías, nos habló 650 años de la venida de nuestro Señor y Salvador. Y posteriormente, hermanos, vino una serie de profecías y todo ello. Pero observen, hermanos, que lo que nos ocupa en Escritura, lo más importante, hermanos, de Escritura, es que Cristo Jesús es el centro de todas las Sagradas Escrituras. Entonces dice, grande e indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Y observen, aquí hay 7 características. Dios, habla de su divinidad, fue manifestado en carne, ahora de su humanidad, justificado en el Espíritu, ahí es el tercero, visto de los ángeles, ¿sí? Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí vemos, hermanos, 3 grandes verdades acerca de nuestro amado Jesucristo. La primera ya la habíamos mencionado, que nos habla precisamente sobre la doctrina de Cristo. Habíamos visto, hermanos, sí, la divinidad de Jesucristo. Y como divinidad, hermanos, bueno, primeramente habíamos dicho que era un misterio porque no estaba velado, no estaba, hermanos, anunciado. Solamente los hombres del Antiguo Testamento, los profetas, hablaban acerca del Mesías. Pero a diferencia de ellos, hermanos, hubo 400 años después entre el periodo intertestamentario, entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, 400 años, hermanos. Y no hubo un silencio absoluto, sepulcral, sin que se hablara acerca de Cristo Jesús. Y cuando Jesucristo vino ahí, hermanos, en los 4 evangelios, ya lo vemos en su naturaleza humana. Gloria al Señor. Así que, hermanos, estamos viendo que Jesucristo ya nos había hablado con tiempo previo. Gloria al Señor. Así que, ahora, sí, habíamos dicho, hermanos, ¿y por qué piedad? Dice, grandes misterios de la piedad. Piedad, hermanos, porque Cristo Jesús, Dios tuvo piedad con la humanidad y danos a conocer la obra de Cristo Jesús. Por eso es piedad, hermanos, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Nosotros sin Cristo éramos gente muerta, éramos gente sin esperanza. Hermanos, dedicados únicamente a hacer el mal, y nuestro destino final era la muerte eterna. Así que, hermanos, fue un gran misterio, hermanos, de la piedad. Hermanos, fue algo que nos había dado a conocer, hermanos, pero que en la misericordia de Dios, hermanos, nos habló a nosotros a través de los profetas y posteriormente en los evangelios, y luego fueron los apóstoles de Jesucristo. Así que, hermanos, era un misterio oculto desde muchos siglos, gloria al Señor. Así que, hermanos, aquí habla precisamente de la divinidad de Jesucristo. Cuando nosotros podemos decir que cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él vino, hermanos, en forma humana, pero dentro de sí, Él era Dios. Él seguía conservando sus más características y condiciones y naturaleza de Dios mismo. Así que simplemente lo que vemos es que Jesucristo tuvo un nuevo ropaje, una nueva ropa, hermanos, pero dentro de sí estaba toda la plenitud de la verdad, de la divinidad de Cristo Jesús. Así que Cristo Jesús es hombre y es Dios también. ¿Sí? Así que primeramente fue Dios, y Dios está sobre todos los tiempos, sobre todos los siglos, sobre todas las edades. Recordemos, hermanos, que ahí cuando Jesucristo estaba hablando con los escribas y fariseos, decirle, bueno, ¿quién soy yo? Y él dice, yo soy antes que Abraham. Y dice, antes de Abraham yo soy.
Observen, hermanos, la palabra, el yo soy, ¿sí? Es la palabra, es una connotación, hermanos, que Dios le dio a Moisés. Cuando Moisés iba a ir ante Faraón, y Dios lo había comisionado a que Israel fuera libre. Entonces, primeramente Dios le dijo, ¿sí? a Moisés. Moisés preguntó y dijo, bueno, y si los hombres me dicen, está hablando del pueblo de Israel, y si los hombres me dicen o me preguntan de parte de quién, aquí Jesucristo le dice, perdón, Dios dice, dile que yo soy el que soy, el gran yo soy. En otras palabras, hermanos, no había otro nombre más propio para designar a Dios mismo que el gran yo soy. Él mismo se hace llamar el gran yo soy. Entonces, ahora Jesucristo le dice a los escribas y fariseos, ¿sí? Yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y observen, hermanos, que la palabra que usa el yo soy está en presente continuo. Hay muchas cosas que entender aquí. En presente continuo, ¿por qué? Porque, sí, cuando dice el yo soy, está en presente. Es decir, no dijo yo era o yo seré, ¿sí? Sino que dijo el yo soy. Es decir, es un presente continuo. Así que, hermanos, antes de Abraham estaba Cristo. En tiempos de Abraham estaba Cristo. Posteriormente de Abraham estaba Cristo. Y siempre estará Cristo primero. Así que, hermanos, esa es la gran verdad, hermanos, lo que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, cuando habíamos visto aquí, recuerden que aquí en Mateo, déjenme ver, Mateo, vamos a ver, Mateo capítulo 16, versículo 16, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Observen, tú eres el Cristo. Hermanos, hay dos cosas importantes que mencionar. El Antiguo Testamento y en algunos casos en el Nuevo Testamento, cuando se refiere al Hijo de Dios, se está refiriendo al Cristo, al ungido, al Mesías. ¿Sí? En cambio, en el Nuevo Testamento, cuando se refiere al Hijo de Dios, usa la palabra humana, ¿sí? Jesús. Así que, hermanos, el Cristo nos marca su divinidad y el Jesús nos marca su humanidad. Así que el Cristo, hermanos, nos habla, hermanos, de su exaltación y su divinidad. ¿Sí? En cambio, el Jesús de su humillación. Amén. Ahora, es muy importante considerar esta de Juan capítulo 1, es muy importante esta cita para poder entender la naturaleza de nuestro amado Jesucristo. 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Observen, hermanos, quiere decir que antes de todos los tiempos, antes de todas las edades, Cristo Jesús ya existía. Aún los mismos cielos, la misma tierra, el mismo universo, todo, hermanos, fue creado por Dios, hermanos. Todo fue creado por Dios. Así que, hermanos, Cristo Jesús ha existido y existe siempre. Recordemos que desde un comienzo, Él estaba en el seno con el Padre Celestial. Él estaba en el tercer cielo. Hermanos, Cristo Jesús, nosotros lo conocemos como humano, pero Él siempre existió. Y estaba, hermanos, en la presencia juntamente con el Padre Celestial, compartiendo el trono. Así que dice, antes que Abraham, sí, dice, y el verbo, dice, en el principio era el verbo. ¿Cuál verbo? Cuando habla de verbo se refiere a Jesucristo. Y en el principio se está refiriendo a todos los tiempos. El principio de todas las edades, de todos los tiempos, de toda la historia de la humanidad. Dice, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Observando entonces, quiere decir que Cristo Jesús siempre existió, hermanos, y vino a esta tierra, hermanos, simplemente se desprendió de la presencia del Padre Celestial, pero Él vino, hermanos, a tabernacular aquí con nosotros. Amén. Entonces, esta es una cita muy importante. Y también, bueno, habíamos hablado, hermanos, de su humanidad y todo eso, ¿no? Habíamos mencionado. No me quiero extender acerca de la divinidad de Jesucristo, puesto que ya lo dijo. Así que, hermanos, Cristo es la imagen del Dios invisible. Simplemente, hermanos, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de Dios, ¿sí? Cristo es el unigénito de Dios. Es decir, fue creado antes de todas las cosas por Dios mismo. Y Él estaba en el seno del Padre. Entonces,
La única manera de ver al Padre es a través de Jesucristo, encarnado, humanizado, como nosotros, como a la imagen de nosotros, yo del Señor. Así que Cristo es Dios. Y cuando hablamos de que Cristo es Dios, incluye las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, su naturaleza espiritual. Gloria al Señor. Así que vemos, hermanos, que Él es Dios, y no solamente Él es Dios, sino que Él es el creador, el formador de todas las cosas, y que vemos que Él fue el primogénito de todas las cosas. Y todas las cosas subsisten a través de Él, por Él y para Él. Amén. Ahora, recordemos, hermanos, el caso del tiempo. El tiempo está más allá, ¿sí?, de lo que, sí, es decir, Cristo Jesús está más allá del tiempo. Es decir, el tiempo a Él no le afecta. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Sí? ¿Qué está diciendo, hermanos? Que Él está sobre el tiempo. El tiempo que Dios usa, en el que Él está, es el tiempo kairos, no el cronos. Ustedes recuerdan que hace muchos años había una batería para autos que se llamaba Cronos. Bueno, ese es el nombre que se menciona para el tiempo, Cronos. Pero somos nosotros los que estamos inmersos en ese tiempo, en el tiempo Cronos. En cambio, el Kairos es un tiempo indeterminado. Es un tiempo siempre presente. Es un tiempo que nunca termina. Es el tiempo en el cual Cristo Jesús se mueve y se movió en esas circunstancias, ¿sí? Así que, hermanos, Él es inmortal, Él es eterno, Él es el unigénito. Hermanos, ustedes recuerdan que hicimos un estudio anteriormente, hermanos, que el mismo Padre Celestial lo trató como Dios y lo reconoció que Él era Dios, ¿sí? Así que, hermanos, ahí lo vemos en Hechos capítulo 1:8. Y luego también Cristo Jesús a sí mismo se llamó Dios mismo en Juan capítulo 5:18. Es decir, hermanos, Él estaba aquí en la tierra, pero su naturaleza era divina. Gloria al Señor. Después el Espíritu Santo, ¿sí? Habló de Jesucristo como Dios mismo. ¿Sí? Marcos capítulo 12, del 36-37. Dice, el Señor es el título de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando dice el Señor, gloria al Señor. Ahora, no tan solo eso, sino que también las Sagradas Escrituras lo mencionan como Dios mismo, las Sagradas Escrituras. Todo el pueblo, recuerden que Pedro también reconoció a Jesucristo como Dios y Señor. Así dijo, Dios y Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Así lo mencionó. Entonces, hay por muchos lados, hermanos, donde podemos encontrar que su naturaleza de nuestro amado Jesucristo, Él era divino. Él era, hermanos, Él era Dios, pero estaba en esta tierra, en forma divina. Y también, hermanos, recuerden que toda la creación, los astros lo aclaman como Dios. Es que no hay nada, hermanos, que pueda interferir a su naturaleza. Dice que Él es alfa y omega. Dice que Él es el principio y el fin. ¿Sí? Dice también que Él es el unigénito, el primero de todas las cosas. Él es inmortal. La Escritura también dice que Él es el único sabio, al único sabio Dios, sea la honra, la gloria, el poder, etc. ¿Sí? Así que Él es también, hermanos, todas las cosas, hermanos, se rinden ante Él. Él es el Dios eterno, inmortal, invisible, el eterno. Gloria al Señor. Entonces, todo esto, hermanos, habíamos dicho, hermanos, de lo que era Cristo Jesús en su naturaleza divina. Amén. ¿Qué vemos en su naturaleza humana? Vamos a abordar hoy el tema. Su naturaleza humana. Bueno, primeramente te quiero invitar aquí a lo que ya leímos, aquí en donde dice que es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, a esa carne, ¿sí? Jesús, hermanos, habla de su humanidad, aquí habla precisamente. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de las verdades leche, y decimos que son verdades leche porque el apóstol Pablo, él las dio, y también el apóstol Pedro. Pero en Pedro, hermanos, dice, el mismo Pedro atestigua que él solamente recibió principios elementales, principios básicos, pero que en Pablo Dios le reveló grandes cosas.
Así que Pedro, todavía con mucha sencillez y humildad, reconoce que él recibió principios esenciales. Hermanos, él recibió lechita de la doctrina, pero hermanos, Pablo recibió muchas revelaciones. Como sea, hermanos, Cristo Jesús es el centro de la Escritura. Cristo Jesús, hermanos, es el punto de referencia de lo que nosotros tenemos que aprender y conocer. Es cierto, hermanos, que la verdad de leche también tiene el juicio eterno, ¿sí? Habla también sobre la imposición de manos, ¿sí? Habla también sobre la resurrección de los muertos, etc. Pero antes de todo eso, hermanos, es necesario conocer las verdades, ¿sí? La doctrina de Cristo. Porque ese es el centro de todo lo que vamos a estudiar en la palabra de Dios. Así que Jesucristo es el centro, hermanos, de la palabra, es el comienzo de la doctrina, lo que podemos aprender, hermanos, y todo esto, Dios del Señor. Así que Dios, hermanos, dice que Dios fue manifestado en carne. Aquí dice la Escritura, Dios fue manifestado en carne. Hermanos, y cuando hablamos de carne, quiere decir en humano. Y quiere decir también que él estuvo sujeto a un espacio y un tiempo, ¿sí? Que él estuvo sujeto, ¿sí?, a la materia, al tiempo y al espacio, como cualquier persona como nosotros. Así que observen, hermanos, vemos entonces, hermanos, su degradación que Jesucristo tuvo, hermanos, cuando él vino a pisar esta tierra. Su degradación en cuanto tuvo cuerpo humano. A eso, hermanos, se le conoce como hilemorfismo. No sé si has escuchado esta expresión. Hilemorfismo, hermanos, sí, es un término que acuñó Aristóteles cuando habló sobre la metafísica. Dice que todo ser, todo cuerpo, todo lo que habita en esta tierra, debe estar sujeto a un espacio, a la materia y al tiempo. Oye, observa, espacio, materia y tiempo. Esas son tres condiciones esenciales. Es como, por ejemplo, un libro. Un libro está en un espacio, ¿sí? Está, digamos, en mi casa. Un tiempo, aquí, hermanos, aquí el día de hoy, yo lo tengo aquí en mis manos, ¿sí? Un espacio, un tiempo, ¿sí? ¿Y qué falta? Espacio, tiempo, ¿sí? Espacio y materia, el mismo libro en sí. Entonces, Cristo Jesús vino a ocupar esa característica. Estuvo en un espacio, en un tiempo, y fue materia. Y se hizo cuerpo humano. Gloria al Señor. Así que esto es algo sumamente importante, hermanos. Vino a ocupar un cuerpo. Si nosotros leemos aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí está, hermanos. Observen, tuvo un cuerpo, el cuerpo como nosotros, como cada uno de nosotros. Así que estuvo en una materia, estuvo en un espacio y también en un tiempo. Amén. Ahora, vamos al libro de Juan capítulo 1, 14. 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, y aquel verbo, ¿cuál es el verbo? El verbo de Cristo. Cristo Jesús se hizo carne. Es decir, aquel verbo, ¿cuál verbo? El verbo es Dios. Se hizo carne. Dice, y habitó entre nosotros. Hay una palabra que se llama, sí, Emmanuel. Dios con nosotros significa. Emmanuel es Dios con nosotros. Es decir, Dios vino a tabernacular con nosotros. Así como Dios, hermanos, le dijo a Moisés que hiciera un templo en el centro del pueblo para que su presencia estuviera ahí, así fue Cristo Jesús. Él vino a tabernáculo, Él se hizo humano para estar contra nosotros. Hay algunos que piensan que Cristo Jesús está muy lejos y que quién sabe si nos va a oír si le pedimos una oración, una petición. Hermanos, no. Cristo Jesús está tan presente, hermanos, lo podemos sentir, hermanos, está a nuestro lado. Así que Él es Dios, Él es su naturaleza, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén.
Así que eso es lo que nos dice en Primera de Juan. Ahora, les había dicho que Isaías es el libro del Antiguo Testamento que más habla, más que cualquiera de los otros profetas, habla acerca del Mesías, de Cristo Jesús. En el capítulo 7, versículo 14, observen lo que dice. Por tanto, el Señor mismo os dará. ¿Quién es el Señor? El Dios Padre. Dice, por tanto, fíjense, Isaías escribió 650 años antes de Cristo y ya tenía una visión clara de la venida del Redentor. Y por ahí también está Jeremías, está Daniel y así sucesivamente. Todos hablaron acerca de Cristo, acerca del Mesías. Amén. Así que dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, vamos a hablar sobre la Virgen, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fíjate, la Virgen. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, hermanos, el embrioncito, observen lo que estoy diciendo, el embrioncito fue puesto en el vientre de María. Observen lo que estoy diciendo, quiere decir que ya había un huevo o cigoto, que le llaman así. Es decir, ya se había dado, hermanos, un pequeño ser insignificante, sumamente chiquito. No fue, hermanos, de la unión de José y María, puesto que María no había conocido a José y José a María. No habían tenido intimidad. Y de momento, hermanos, se dio cuenta María que estaba encinta. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Es que el Espíritu Santo vino y alojó el embrioncito en el cuerpo de María, en el vientre. De tal manera, hermanos, que María estuvo embarazada. Pero no fue la participación del esperma de José ni del óvulo de María, sino que fue, hermanos, puesto por el Espíritu Santo. De tal manera, hermanos, que si Cristo Jesús hubiera sido, hermanos, del esperma de José y del óvulo de María, entonces Jesucristo hubiera venido con todas las limitaciones de un pecador. ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cometieron falla. Hermanos, y genéticamente el pecado se vino perpetuando a lo largo de los siglos. De tal manera, hermanos, que hasta Jesucristo hubiera llegado también la simiente del pecado. Pero dice la Escritura que no tuvo pecado. Y lo vamos a ver más tarde. Él no tuvo pecado, hermanos. Su encarnación, hermanos, fue santa, fue pura, fue divina. Ahora, ese es en el capítulo 7. Ahí mismo en Isaías, ahora vamos. Isaías, capítulo 9, hay otra cosa más. 9:6. Ahora dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo lo llamo aquí a este? No, aquí tengo una nota en mi escritura, está en Isaías 9. Déjame, ¿cómo le llamo? Son grados de perfecciones, pero aquí yo tengo una nota. Isaías 9, aquí está, capítulo 9, yo le puse 9, son los atributos, aquí está, son sus atributos de Cristo Jesús. Dice, su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Todas esas cualidades, hermanos, son divinas. Es admirable, hermanos, él como humano, hermanos, sobrepasaba la admiración de toda la gente. Cuando él iba, hermanos, en su ministerio terrenal, los pueblos y aldeas de todos lados iban, hermanos, atrás de él. Algo tenía, hermanos, su presencia. Hermanos, pues era su parte divina, que arrastraba pueblos completos y lo iban siguiendo. Y su nombre es su admirable consejero. Él es nuestro consejero. Mira, no voy a detallar eso, hermanos, pero él es nuestro buen consejero. Él es Dios fuerte. Él es nuestro Padre eterno y Él es príncipe de paz. Así que, hermanos, vemos esta naturaleza de lo que es nuestro amado Cristo Jesús. Estamos hablando de su naturaleza humana, no divina. Cuando hablamos de su naturaleza humana, ya la mencionamos en el mensaje anterior. Ahora es su naturaleza humana. Y por ello vamos a ver ahora en Lucas, capítulo 1,
versículo 31. Dice, y ahora concebirás en tu vientre, observen, habla, hermanos, de unas limitaciones o de unas características humanas. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. O sea, le está diciendo el Espíritu Santo a María, tú vas a concebir. La palabra concebir, hermano, es quedar preñada o quedar embarazada. Lo que hace ver, hermanos, que el embrioncito ya estaba formado en el vientre de María. No fue un proceso gradual de la unión del esperma con el óvulo, sino que ya estaba el embrioncito, como lo dije, en el vientre de María, ¿sí? Así que fue el Espíritu Santo quien puso ese embrioncito en el vientre, ¿sí? Sin las características naturales de pecado, hermano, porque si no Jesucristo hubiera nacido con una simiente de pecado, y así no fue. Así que hermanos, el Hijo de Dios tomó una vestimenta humana, se encarnó, se hizo como nosotros, y ahora, hermanos, Él está con nosotros. Amén. En Lucas capítulo 1, versículo 35, más abajo, ahora dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será hijo de Dios. Aquí está, hermano. O sea, el mismo Espíritu está atestiguando que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Pero aquí hay otras cosas importantes que podemos responder. Acá dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Observa, hermanos, Cristo Jesús, hermanos, vemos aquí, hermanos, la intersección del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una teofanía, lo que podemos decir. Dice, el Espíritu Santo, aquí dice el Espíritu, vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, ahí está, hermanos, la contribución del Padre Celestial, te cubrirá con su sombra. Entonces ahí está ya el Espíritu Santo, el Padre Celestial y la persona sobre están recayendo todas estas cosas, es Cristo Jesús. Así que vemos aquí entonces, hermanos, una gran teofanía, ¿sí? Y te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, esta cita es clarísima. Esta cita es muy clara, dando a entender que el Espíritu Santo, el Padre Celestial y Cristo Jesús, hermanos, forman parte de una sola persona. Amén. Gloria al Señor. Ahora, vamos a Gálatas capítulo 4:4. Dice, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está, hermanos. Dice que se cumplió el tiempo. Bueno, hermanos, los tiempos los pone Dios. Él determinó cuándo habría de nacer, ¿sí?, el Hijo de Dios. Así que, hermanos, eso fue hace 2000 años. Hermanos, no es antes ni es después. En su sabia sabiduría, Él prefirió ese tiempo para que, hermanos, darse a conocer. Pero ya era un proyecto, ya era un plan orquestado entre los tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de que el Hijo de Dios habría de venir a esta tierra. Ahora, observen, hermanos, ¿cuál es la participación del Padre Celestial? La participación del Padre Celestial, hermanos, es el creador, el formador de todo el universo, de todo lo creado. La participación del Espíritu Santo es que después de que Jesucristo se fuera de esta tierra, iba a estar con nosotros. Nosotros lo íbamos a tener todo el tiempo. Por eso Jesucristo había dicho, no os dejaré huérfanos, mandaré al Espíritu Santo. Entonces Cristo Jesús sabía que se iba a ir, pero no nos dejó en la orfandad. Lo que está diciendo, hermanos, que después, hermanos, el Espíritu Santo iba a estar con nosotros hasta la fecha, hasta hoy. Es decir, 2000 años que Cristo Jesús murió hasta ahora el Espíritu Santo está con nosotros. Y la participación de Cristo Jesús es darnos vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Entonces, hermanos, es una labor entre todos ellos. Es una labor que se da a sí mismo para que todos le conozcamos, para que todos andemos con Él. Amén. Gloria al Señor. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 4.
Hebreos 4, versículo 14 y 15. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, ¿qué es un sacerdote? Bueno, es aquel que preside, ¿sí?, los oficios religiosos, pero Jesucristo es el sumo sacerdote, es decir, Él es el todo, el sumo sacerdote. Aquí vemos, hermanos, su obra sacerdotal de nuestro amado Jesucristo. Recordemos, hermanos, que Jesucristo tiene tres funciones: como rey, como sacerdote y como profeta. Aquí vemos su área como sacerdote. Así que, ¿qué es un sacerdote? Es interceder por nosotros. Hermanos, es ponernos a cuentas delante de Dios. ¿Recuerdas en la ley mosaica, cuando una persona fallaba, qué era lo que hacía? ¿Sí? Para tener paz con Dios, presentaba un animalito ante los sacerdotes, ¿sí?, donde ese pecado, hermanos, se lo daban a dar al sacerdote, y el sacerdote ponía las manos sobre el animalito, en la cabeza, y confesaba este pecado. Después ese animalito, hermanos, era degollado, ¿sí? Y luego, hermanos, después de ser degollado, se ponía, hermanos, en la plancha del holocausto, en la plancha de metal. Hermanos, y las brasas quemaban ese fuego. Ese era olor grato. Ese era el sacerdote que estaba limpiando los pecados de aquel pecador. De tal manera que, hermanos, siempre, hermanos, el altar de los sacrificios siempre estaba prendido. Porque llegaba uno con un pecado y ya estaba el animalito y era sacrificado. Y luego llegaba otra persona, y luego llegaba otro. De tal manera que era un asunto interminable. Siempre estaban, hermanos, las brasas ardiendo. Pero ahora dice que con Jesucristo fue necesario un solo pecado, y para siempre. Hermanos, lo que vemos en el Antiguo Testamento es una referencia de lo que más tarde iba a ser en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos presenta formas, figuras, sombras de lo que habría de ser, sí, en forma real. Por eso, hermanos, era precisamente, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, este es Cristo Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Tengamos nuestra profesión. ¿Por qué dice que traspasó los cielos? Bueno, porque cuando Él, hermanos, llevó todos nuestros pecados y como todas nuestras cargas, Jesucristo bajó, hermanos, hasta los infiernos, y luego dice que Él se levantó y sobrepasó el cielo. Hermanos, llegó entonces ahora a su estado original, en el que anteriormente estaba con el Padre Celestial. Por eso dice que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Es decir, nuestro amado Jesucristo recuperó su posición que tenía desde antes de todos los tiempos. Amén. Eso es. Ahora, ahí mismo, en Hebreos, ahora vamos en el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Observan, dice que santo, inocente, sin mancha. Eso es, hermanos, a consecuencia de que el embrión no pasó, hermanos, por la parte de Adán, ni de Adán ni de Eva, ni tampoco ni de María, ni de José. Por eso, hermanos, el embrioncito fue puesto en el vientre de María. Era santo, inocente y apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Así que, hermanos, dice que santo, inocente, sin mancha y sin contaminación. Amén. Gloria al Señor. Qué cosa tan bonita, ¿no? Aleluya. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mira, hermanos, si Cristo Jesús hubiera nacido con la participación de Adán y Eva, Cristo hubiera tenido la naturaleza pecaminosa, pero no lo tuvo.
Así que dice que entonces, en Adán dice que fue alma viviente. Cuando dice alma, se está refiriendo a soplo de vida. Es decir, tuvo vida biológica. Pero aquí luego dice, más los fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces Cristo Jesús impartió vida y parte vida a nosotros. Así que, hermanos, cuando Jesucristo anduvo en esta tierra, Él estuvo, hermanos, moviéndose en su calidad humana, caminando, ¿sí? Teniendo hambre, tuvo necesidades, tuvo sed, ¿sí? Tuvo muchas cosas. Hermanos, pero Cristo Jesús se siguió manteniendo con su naturaleza normal. Gloria al Señor. Así que, hermanos, eso no le afectó a su naturaleza. ¿Sí? Dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal. ¿Por qué dice esto, hermanos? Porque todo es espiritual. Aún el universo fue creado a partir de la nada. Hermanos, el universo simplemente dice que fue con la palabra, con el poder de su palabra. Así que, hermanos, no había materia, no había forma. Por eso dice que lo espiritual, sí, dice que lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, ¿qué podemos ver aquí? Que Cristo Jesús vino a esta tierra. ¿Sí? Él era Dios mismo. Él era, hermanos, la imagen misma de Dios. Y cuando vino a esta tierra, simplemente tuvo una vestidura humana. Pero se movió, hermanos, en su calidad divina. Por eso es que los escribas y fariseos, ¿sí? Asociados con los herodianos y los esenios y los jebuseos y todos ellos eran sectas judías, hermanos, que rivalizaban entre ellos. Pero todas ellas se unieron contra Jesucristo. Pero Jesucristo, hermanos, en su naturaleza divina, le respondió siempre. Habían, digamos, algunos que afirmaban la inmortalidad del alma. Otros que afirmaban, hermanos, que no había transmigración, es decir, que el alma no se podía ir a otro animal o a otro cuerpo. Y así sucesivamente, hermanos. Jesucristo, hermanos, destruyó toda esa serie de opiniones y de conceptos. Y vio, hermanos, que la resurrección era posible. ¿Sí? Hermanos, y que después de esta vida hay otra vida. ¿Sí? La vida eterna. La vida que solamente Él puede dar. Y tantas cosas, hermanos. Todos ellos se asociaron con Jesucristo y no lo pudieron destruir. Por eso, hermanos, todas las respuestas que Él dio, no las dio en su calidad de humano, de lo que Él sabía o lo que Él había estudiado, sino las respuestas que Él dio tienen que ver en su calidad espiritual. Hermanos, Él es un hombre lleno de fe, de poder y de autoridad. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ¿sí? Dice que, ustedes recuerdan aquí en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Tengo aquí unas notas, a ver si no se me olvidan, en 2.7. Habla de formar, habla de materia, de forma y de cuerpo, algo así. A ver, aquí tengo unas notas en mi Biblia. Aquí está. Dice que, sí, dice que mira, cuando dice que el hombre es imagen de Dios, está hablando de su calidad espiritual. ¿Sí? Porque somos imagen de Dios. ¿Sí? No somos, hermanos, semejantes a una pelota, a la naturaleza. Dice que somos imagen de Dios. Y cuando habla de hechura, habla de semejanza. Y esto es, hermanos, del alma de Cristo. De Cristo. Y cuando hablamos de forma, habla del cuerpo. El cuerpo tiene una forma. Quizá chaparrito, gordito, morenito, prietito, güerito, etcétera, pero tienen una forma. Así que el espíritu, hermanos, nos habla de la imagen. ¿Sí? El alma, sí, de hechura nos habla del alma. Y la forma nos habla del cuerpo. Ustedes recuerdan que ahí dice, y formó Dios al hombre
del polvo de la tierra, ahí está, hermanos, su naturaleza terrenal. Y sopló en su nariz, hermanos, sopló en su nariz, ¿sí? ¿Sí? No, naturaleza del alma. Y fue un hombre, un ser viviente, la otra parte. Amén. Entonces es muy importante considerar estos tres aspectos. Entonces, cuando Dios hizo cuando Jesucristo vino a esta tierra, tuvo un cuerpo, tuvo un alma y tuvo un espíritu. ¿Sí? Y es muy importante considerar esto porque todas ellas, hermanos, estuvieron supeditadas a la voluntad del Señor. Ahora, en el alma, mira, el espíritu es el único conducto que nosotros tenemos para llegarnos a Dios. Es lo único, hermanos. El espíritu no nos sirve para otra cosa más que para acercarnos a Dios, porque Él es Dios, Dios es espíritu. Y nosotros, para llegarnos a Dios, es a través del espíritu. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, nuestra alma, nuestro espíritu estaba apagado, como en street, pero estaba latente. Hasta que alguien nos vino y nos habló, y recibimos a Cristo Jesús, entonces, hermanos, el espíritu se despertó. Es más, el alma, hermanos, cuando hablamos de alma, hablamos de tres áreas importantes. Hablamos de mente, voluntad y emociones. Es decir, la mente que habla de la parte intelectual, las emociones, la parte sentimental. Y la voluntad, hermanos, es lo que decidimos con nuestro cuerpo. A dónde ir, qué hacer, sentarme, pararme, comer, etc. Esto es, hermanos, la naturaleza de nuestra alma. Y el cuerpo, hermanos, sí, cuando Cristo Jesús vino a esta tierra también tuvo un cuerpo. Y cuando murió, hermanos, su cuerpo se levantó. Entonces es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo que trascendió. Así que el día de nosotros también vamos a tener nuestra muerte, sepultura y resurrección. Vamos a tener nuestra alma, vamos a tener nuestro espíritu y vamos a tener nuestro cuerpo. Pero hermano, todo eso, los que conocemos de Cristo, vamos a tener un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué más podemos leer? En Colosenses capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Observa, nada quedó afuera. Nada quedó afuera. En él, en Cristo Jesús, habita corporalmente, es decir, en el cuerpo, toda la divinidad. Observanos, Cristo Jesús, ¿cómo era posible, hermanos, de que en un cuerpo se pueda contener tanta divinidad? Solamente el cuerpo de Cristo. Ni nosotros no podemos hacerlo, hermanos. En Cristo Jesús estaba toda la divinidad, toda la perfección de perfecciones. Hermanos, nada estaba por demás, ¿sí? ¿Sí? Así que, cuando uno nace, hermanos, observen, cuando uno nace, el alma es imperfecta. El espíritu es perfecto. El alma es imperfecta. ¿Por qué? Porque venimos con la simiente adámica. Y solamente a través de la palabra del Señor, nosotros nos vamos perfeccionando. Así que cuando tú naces mal. Nacemos con muchas limitaciones. Y dentro de nosotros está la simiente del pecado. Por eso, hermanos, venimos a esta tierra con limitaciones y con pecados. Pero, hermanos, nuestra alma tiene que pasar ese proceso de perfección. Dice, hermanos, hasta llegar a la imagen misma de Cristo Jesús. A la imagen. Es decir, Él es el modelo, el arquetipo que nosotros tenemos que seguir. Al que nosotros, lo que tenemos que aspirar a ser como Él. Hay un coro que dice, ser como Cristo es mi anhelo. Ser como Cristo es ser como Él. En mi camino de aquí al cielo, ¿cómo dice? Mi anhelo es ser como Él. Gloria al Señor. Bueno, entonces vemos aquí, dice, porque en Él habita, ¿en dónde? O sea, estamos hablando de la naturaleza humana de Jesús. Pero adentro estaba su naturaleza divina. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Así que Cristo Jesús mostró un cuerpo, mostró una carne, mostró huesos. Nosotros
Hermanos, los hombres del Antiguo Testamento lo pudieron ver, vean su forma corporal, hermanos, pero él también tenía su naturaleza divina. Amén. Lo decían. Así que por eso, cuando él estuvo en esta tierra, él tuvo una vida vencedora. Ninguno de los apóstoles, hermanos, ni los herodianos, ni los fariseos, ni los escribas, ni los esenios, ni ninguno de todos esos pueblos lograron hacer caer a Jesucristo, porque él se movía, hermanos, en su calidad divina. Cristo vivió siempre una vida vencedora, libre del pecado, ¿sí? Libre de las tentaciones del mundo y de Satanás. Tú te recuerdas ahí en Mateo capítulo 4, cuando hay 3 tentaciones, dice que los llevó al desierto. El Espíritu llevó al desierto a Jesús para ser tentado. 40 días Jesucristo había estado sin alimento. Ahí fue tentado, hermanos, pero, hermanos, él no falló. Esas 3 tentaciones, amado hermano, tienen que ver con nuestra alma. Una de ellas tiene que ver con nuestra alma, otra tiene que ver con su alma, otra con su espíritu y otra con su cuerpo. Y en esas 3 tentaciones Jesucristo no falló, no cayó en ninguna de ellas. No cayó, hermanos, en la obra del diablo. Hermanos, ¿por qué? Porque toda su naturaleza corporal, su espíritu, alma y cuerpo, estaba bajo el control del Espíritu de Dios. ¿Sí? Gloria al Señor. Amén. ¿Qué podemos ver? Aquí en Mateo capítulo 3. Ahora. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sí? Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué cosa tan hermosa, hermanos. Me faltan palabras para escribir esto, hermanos, para descifrar esto. Dice, hermanos, que subía, que su cuerpo, dice que, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del cielo, ¿sí? Esto, hermanos, cuando estaba preparándose para su ministerio terrenal. Subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Y aquí observen, hermanos, también está, hermanos, una gran teofanía. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo está representado en una paloma, ¿sí? El Padre Celestial está representado en la voz del cielo, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora, hermanos, está la figura de Cristo Jesús en persona, en su naturaleza humana. Pero si ustedes observan también este detalle, hermanos, podemos ver esto, que, hermanos, nuestro amado Jesucristo estaba preparándose en su ministerio. Cuando dicen esos 33 años, cuando él nació, esos no lo sabemos. La Escritura no habla de los primeros 33 años, solamente se menciona un poco de detalle cuando el niño Jesús de 12 años está ahí en una fiesta, ¿sí? Y está dando enseñanzas a los sacerdotes. Vemos, hermanos, cómo ya estaba siendo preparado. Pues después da un brinco enorme hasta ya sus 33 años y medio, cuando empieza a desarrollar su ministerio. Entonces, vemos ya, hermanos, cómo es que Jesucristo estaba preparándose. Estaba ya, dice, después que fue bautizado, subió al cielo. Es decir, por eso, hermanos, nadie lo podía haber destruido. Nadie podía haberlo hecho caer, porque estuvo preparándose por 33 años y medio. Son los años de silencio. Mira, hermanos, yo no tengo ningún problema. Por lo que se pueda decir de los estudiosos, hermanos, yo creo que son aproximaciones, opiniones de lo que pudo haber sido. Lo que sí yo puedo asegurar, que Cristo Jesús, todos sus primeros 33 años, se la pasó orando, teniendo comunión con el Padre Celestial, para que después, a sus 33 años y medio, empezara su ministerio y no tuviera fallas. Amén. Me apena no terminar, hermanos, pero ya se acabó el tiempo. Ya se acabó el tiempo, pero voy a continuar hablando acerca de la naturaleza, ¿sí?, humana de nuestro amado Jesucristo. Amén. Así que saludos y bendiciones, amados hermanos, amada iglesia, hermanos, y pues ahora sí, Dios les guarde y Dios les bendiga. Hasta luego. Amén.